Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de solución de circuito en el cual vamos a utilizar la reducción de resistencias. Bueno, tenemos este circuito que observan acá, que ya lo hemos solucionado anteriormente. Tiene una fuente de voltaje, una batería de 12 voltios. Tiene una resistencia de 4 por acá, una resistencia de 6 por acá y una resistencia de 3 ohmios por acá. Bueno, primero hagamos identificación de nodos. Tenemos un nodo acá, tenemos este nodo por acá, es un solo nodo, y tenemos este nodo por acá. Entonces vamos a, antes de comenzar, identificar qué elementos o qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo. Entonces en este circuito tenemos tres resistencias que son estas tres. Entonces miremos estas dos primero que todo. Estas dos no comparten el mismo par de nodos. Llegan a este nodo, pero esta llega a este nodo y este llega a otro nodo diferente. Comparten solamente un nodo, pero a ese nodo hay otro cable. Por lo tanto, esta y esta no están en serie. Ahora, ¿están en paralelo? Deberían compartir el mismo par de nodos. Tampoco están en paralelos. Ahora miremos estas dos de acá. Entonces, estas dos sí que comparten el mismo par de nodos. Esta está conectada a este nodo y a este nodo, y esta está conectada a este nodo y a este mismo nodo. Por lo tanto, ambas están en paralelo. En serie no están porque comparten un par de nodos. Bueno, lo primero que hacemos es, vamos a hacer un esquema ahora en el cual quitamos las resistencias. Tenemos entonces este esquema y ahora el siguiente sin las resistencias. Así de esta manera. Entonces, acá tenemos un nodo, acá tenemos este nodo y acá tenemos este nodo. Ahora, tenemos este nodo y tenemos este nodo. Entonces, la idea es que si tenemos esas dos resistencias en paralelo, entre este nodo y este nodo ponemos una nueva resistencia cuyo valor es el inverso de los inversos de las resistencias que están en paralelo. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿de dónde a dónde? La idea es que tenemos este nodo y la tenemos que conectar a este nodo. La podemos conectar donde queramos. Puede ser de la siguiente forma. Y podemos quitar los sobrantes. Aunque también podemos ponerlo de la siguiente otra forma. Y podemos quitar los sobrantes. En fin, la idea es que entre este nodo y este nodo quede una resistencia que va a ser el inverso de las resistencias que están en paralelo. Vamos a ponerla de una forma más estética. Continuamos entonces teniendo una resistencia acá de 4 ohmios y nuestra fuente de 12 voltios. Y ahora tenemos una resistencia equivalente que es igual al inverso de las resistencias que teníamos acá, es decir, un sexto más un tercio. Bueno, ¿y eso a qué es igual? Si hacen el cálculo, esto les da 2 ohmios. Hemos reducido sustancialmente el circuito, pero lo podemos seguir reduciendo. Entonces observen, ahora tenemos 12 voltios, una fuente, tenemos una resistencia de 4 y una resistencia de 2 ohmios. Vamos a analizar los nodos. Este nodo que continúa siendo igual, este nodo y este nodo. Los mismos 3 nodos. Pero ahora observen que tenemos estas dos resistencias que comparten el mismo nodo, es decir, este nodo de acá. No comparten los otros dos nodos, entonces son candidatos a estar en serie. Como ahí no llega ningún otro cable o ningún otro dispositivo, 4 y 2, esas dos resistencias están en serie. Entonces podemos construir un nuevo circuito todavía más reducido. Quitamos entonces nuestras resistencias y entre estos dos nodos, recordemos, esta resistencia y esta resistencia comparten este nodo, cortamos aquí, cortamos acá y entre estos dos puntos ponemos una resistencia que va a ser la resistencia equivalente entre estas dos que están en serie. Recordemos que cuando están en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias que contienen o la suma de las dos resistencias que están formando las resistencias en serie. Bueno, aquí, ¿cómo podríamos conectar? De una manera arbitraria, la que queramos. Puede ser de esta manera. Y quitamos los sobrantes. O hagámoslo de una manera más estética.
Bueno, la forma en que coloquemos esa resistencia pues no va a causar, digamos, que un impacto en la solución de circuito. Es simplemente una forma subjetiva de generar un orden. Entonces la pueden poner como queramos. Ahora, nos queda un circuito muy sencillo de resolver. Entonces lo resolvemos como resolvemos cualquier circuito. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una corriente por acá. Vamos a identificar los nodos. Son dos nodos. Inmediatamente podemos poner la diferencia de potencial en la resistencia. ¿Por qué? Porque sabemos que suma de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Entonces tenemos menos 12 más 12 igual a 0. Tenemos que esta corriente que está entrando a este nodo, hacemos suma de corrientes en este nodo, es esta misma corriente. Y ya podremos tener acceso a esa corriente vía ley de Ohm. Entonces esta es nuestra incógnita. Y tenemos que en la resistencia, bueno, antes de todo, ¿qué resistencia tenemos equivalente acá? 4 más 2, 6. Entonces tenemos que la corriente es igual a la diferencia de potencial en la resistencia dividido entre la resistencia. Eso nos da 2 amperios. Por lo tanto, nos podemos devolver debido a que este circuito es equivalente a este y este es equivalente a este. Por lo tanto, la corriente en la fuente es exactamente la misma en los tres circuitos y ya tenemos este valor. Si nos pidieran calcular simplemente la corriente en la fuente, pues nuestro trabajo ya estaría terminado. Sin embargo, no es así. Bueno, una vez obtengamos ese valor, si nos piden el resto de voltajes y corrientes en las diferentes resistencias, podemos arrancar de ahí ya con ese conocimiento y podemos actuar de la siguiente manera en este caso. Bueno, aquí tenemos 2 amperios, ¿no? Estos 2 amperios que entran a este nodo, vamos a subrayar este nodo, es la misma corriente que viene por acá, haciendo suma de corrientes. Entonces serían 2 amperios. Vamos a ponerla por acá arriba. Y por acá salen 2 amperios. ¿Eso qué significa? Eso significa que aquí aparece una diferencia de potencial. ¿De cuánto? Entonces, vía ley de Ohm, tendríamos que la diferencia de potencial en la resistencia de 4 ohmios es igual a la corriente, que en este caso es 2, por la resistencia, y esto nos da 8. La corriente entra por el positivo, entonces aquí tenemos el positivo y nos da 8 voltios. Ahora, ¿qué más podemos seguir haciendo? Ya tenemos el valor de este, menos 12, más 8. Podemos hacer suma de voltajes alrededor de la trayectoria cerrada, de esta trayectoria cerrada, y obtendremos lo siguiente. Menos 12, más 8, más. Entonces, vamos a suponer que aquí hay un voltaje que vamos a llamar B sub 6, más B sub 6 es igual a 0. Eso hace que B sub 6 sea igual a 12 menos 8, 4 volts. Y ya podemos poner el valor de 4 volts acá. Bueno, seguidamente, muy fácilmente podemos poner cuánto vale la diferencia de potencial aquí, debido a que estas dos resistencias comparten este nodo y este nodo. Entonces tenemos el positivo acá, tendríamos el positivo por acá. Y la diferencia de potencial serían los mismos 4 volts. Y ahora podemos calcular la corriente vía ley de Ohm. La corriente entra por el positivo, sale por el negativo. Esa corriente, vamos a llamarla I sub 3, la podemos calcular vía ley de Ohm. Entonces, I sub 3 es igual a la diferencia de potencial, que sería 4 dividido en 3. Entonces tenemos I sub 3 igual a 4 tercios de ampere. Bueno, y finalmente podríamos calcular la corriente que pasa por acá, también vía ley de Ohm. También podríamos hacer suma de corrientes que entran al nodo. Vamos a utilizar, la ley de Ohm. Vamos a utilizar la ley de Ohm por aquí. Y tenemos que esa corriente, vamos a llamarla I sub 6, es igual a B dividido en la resistencia. Esto es igual a 2 tercios de ampere. Bueno, una vez finalizada nuestra solución de
circuito tenemos que verificar que se nos cumpla todo, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 tercios saliendo más 2 tercios, tenemos 2 saliendo y tenemos 2 amperes entrando a este nodo. A este nodo tenemos 2 saliendo, aquí tenemos 2 tercios entrando y aquí tenemos 4 tercios entrando. 4 tercios más 2 tercios, 6 tercios nos da 2, menos 2 igual a 0. Y suma de voltajes alrededor de las trayectorias cerradas. Tenemos menos 8, menos 12, más 8, eso nos da menos 4, más 4 igual a 0. Y por acá tenemos menos 8, menos 12, más 8, menos 4, más 4 igual a 0. Y por acá tenemos menos 4, más 4 igual a 0.